qué actividades desarrolla mi organización, entender cuántos puestos de trabajo hay, quiénes realizan las actividades. Luego de establecer el contexto, tengo que identificar los peligros. Vamos a ver más adelante el concepto de peligro, el concepto de tipos de peligro, ¿sí? Luego vamos a ver la evaluación de los riesgos. Una vez que identificamos el peligro, cada riesgo tenemos que evaluarlo de manera cualitativa y cuantitativa. Luego tenemos controlar los riesgos. Una vez que evaluamos el riesgo, tenemos que establecer medidas de control. Vamos a ver un esquema de controles establecidos en la ley 29783 que debemos aplicar cuando identificamos peligros, evaluamos riesgos. Y tenemos que una vez ya desarrollado toda la I+C, esta I+C debe estar en constante comunicación y consulta con los trabajadores, con las personas encargadas de hacer las actividades dentro de la organización. Y por otro lado, debemos implementar, mantener controles. Es importante eso. Puede ser que esta matriz I+C, una vez que la culminemos, se tenga que actualizar varias veces, porque una cosa es desarrollarlo en gabinete, esta matriz I+C, y otra es validarla en campo, validarla con el responsable del puesto, validarla en la actividad, porque esto va a suceder siempre cuando hagamos el esquema del proceso de I+C, van a existir algunos peligros o riesgos que no los vemos y que necesariamente tenemos que observarlos in situ. Un principio muy importante es la primacía de la realidad, ¿no? Yo puedo colocar una serie de peligros que creo en mi laptop, en mi oficina, en un trabajo en gabinete. Sin embargo, en la práctica, in situ, cuando yo hago una inspección o verificación, me doy cuenta que esos peligros no eran los correctos, o quizás los riesgos al momento de valorarlos no eran los adecuados. Bien, entonces, ¿qué significa I+C? La I+C es una metodología cuya principal objetivo es identificar los peligros existentes en los puestos de trabajo. Una vez que identificamos los peligros existentes en los puestos de trabajo, hay que evaluar esos riesgos. ¿Evaluarlo de qué manera? Cómo estos pueden afectar la seguridad y salud del trabajador. Determinar esa probabilidad y la gravedad del daño. Es importante aquí, y lo pongo como una observación principal, recuerden que el personal es el activo más importante de la organización. Por lo tanto, tenemos que asegurar como empresa que le brindamos un lugar seguro y saludable, ¿no? Un lugar donde está protegido por nosotros. Entonces la I+C nos va a ayudar a identificar esas situaciones. Bien, en pantalla vemos un animal, bueno, anfibio, que todos los conocemos, la serpiente, ¿no? En este caso es una serpiente taipán del interior, ¿no? Estas serpientes pueden llegar a medir hasta 2.7 metros y tienen un veneno basado en neurotóxicos que utilizan para paralizar a sus víctimas, ¿no? En la mordedura de este tipo de serpientes es suficiente como para matar a un hombre. Entonces, evidentemente, esto es un peligro. ¿Sí? Es un peligro. El pitugui, básicamente un ave de Nueva Guinea, de igual manera, lo vemos pequeño, sin embargo, puede calzar en la palma de la mano, sin embargo, estos fabrican un veneno muy tóxico, ¿no? Que es típico de encontrar en algunas ranas venenosas. De igual manera, se encuentra preferentemente en las plumas y en la piel, ¿no? Tocarlo podría generar una infección o una irritación de la piel que podría generar hasta la muerte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es importante identificar el concepto de peligro. ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un peligro? Entonces, la norma nos dice que el peligro es la fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Estos peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daño o situaciones peligrosas, o situaciones con la potencial exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. Este concepto
lo hemos sacado de la norma internacional ISO 45001-2018, que es la norma del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El concepto que sigue es de la ley 29783, aprobada el año 2011, la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice acerca del peligro? Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a los equipos, procesos y ambientes. Es importante recalcar este concepto porque es el que debemos aplicar con respecto al peligro, está escrito en la ley. Y recuerden que algunos que implementan quizás la ISO 45001 deben entender que primero debemos cumplir la normativa legal de nuestro país. La ley 29783 está por encima de cualquier norma internacional, ¿sí? Hay que tener claro eso. Entonces, dentro del peligro, tenemos tres elementos fundamentales y necesarios identificar: la fuente, la situación y la circunstancia. La fuente puede estar asociado o es propio de la actividad, asociado a la máquina, el equipo, el cual es inevitable, ¿no? El hecho de que tú tengas un tomacorriente es una fuente, porque tienes que enchufarlo para prender la máquina que vas a usar para el procesamiento de hortalizas, ¿no? Entonces, para usar un esmeril, tienes que conectar el cable eléctrico en un tomacorriente. Entonces, es importante identificar la fuente. ¿Cuál sería la fuente ahí? La situación se presenta por la combinación de condiciones de trabajo que son inseguras, ¿sí? Muchas veces hemos visto, pues, tenemos una escalera, pero la escalera está sin un escalón, ¿no? O no tiene baranda, ¿sí? Y la usamos de igual manera. Entonces, es una condición subestándar, pero también se combina con un acto inseguro. Mientras que la situación, él es estado o condición de una persona o cosa en un momento determinado. Entonces, ahí es importante especificar que la circunstancia está relacionada a la acción, ¿no? A la condición de una persona, ¿sí? Yo voy a enchufar, yo voy a prender, yo voy a subir, yo voy a bajar, ¿sí? Voy a procesar, voy a escribir. Entonces, es el estado o condición de una persona o cosa en un momento determinado, ¿no? Cómo está la silla, cómo está el escritorio, cómo está la máquina. Entonces, es importante tener en cuenta estos tres puntos, ¿no? ¿Cuál es la fuente, la situación y la circunstancia? Ahora, sobre el acto subestándar, es toda acción o práctica que no se realiza con un procedimiento escrito de trabajo seguro, el famoso PETS, o simplemente es un algo o un estándar establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente, ¿no? Acto subestándar está por debajo del estándar, ¿no? Claro, ¿no? Si el estándar de construcción de una escalera de tijera es que tenga 4 escalones y los 4 escalones estén de forma correcta, sin deterioro, sin algún daño, necesariamente las tengo que usar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se rompe un escalón? Entonces, yo no podría usar esa escalera. Sin embargo, muchos la usan. Entonces, el acto de usar esa escalera en mal estado es el acto subestándar. Sin embargo, esa escalera sin un escalón vendría a ser una condición subestándar, porque está por debajo del estándar y puede causar un incidente, ¿sí? Entonces, nuevamente, la condición subestándar está relacionado a la condición existente en el entorno de trabajo: máquinas, equipos, ambiente de trabajo. Y el acto subestándar está relacionado con la acción de las personas, ¿sí? Y básicamente el acto subestándar está relacionado al hecho de no respetar los procedimientos o políticas de seguridad. ¿Tú sabías que para hacer un trabajo en altura de más de 1,80 tienes que usar arnés? Pero igual subiste sin arnés, entonces ese es un acto subestándar. O quizás sabías que debías utilizar una mascarilla al momento de hacer, pues, el pintado, ¿no?, de una superficie, y no lo usaste. Un respirador, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la diferencia entre acto subestándar y condición subestándar, ¿no?
Entonces, aquí vemos un ejemplo del peligro, ¿no? La fuente, ¿no? La fuente que origina el peligro, la situación que es el estado, ¿no? Y el acto, ¿no? Definitivamente vemos tres claros, o mejor dicho, un solo ejemplo donde se dan la fuente, la situación y el acto, ¿no? De igual manera, ¿no? El peligro, la exposición solar, la mala postura al momento de manipular una caja. Entonces son tipos de peligros que los vamos a explicar más adelante. Entonces, dentro de esta clasificación, nosotros tenemos tipos de peligros. Los tipos de peligros que identificamos es el biológico, el físico, el químico, el psicosocial, ¿sí? Ahí se ha repetido 2 veces, biomecánicos, disergonómicos o fenómenos naturales, ¿no? Es importante tener en cuenta esta clasificación de los tipos de peligros que existen, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo intervienen en el contexto del COVID-19. En el caso de los factores físicos, nosotros tenemos identificados el ruido, ¿sí? La vibración, la temperatura, la iluminación, la radiación ionizante o no ionizante, ¿no? Es importante identificar estos tipos de factores. En el caso del ruido, normalmente en plantas de procesamiento, vibración en construcción, el tema de la temperatura, cuando se trabaja pues en procesos de metalmecánica, la iluminación en el caso pues de las oficinas, de los almacenes, ¿sí? Y las radiaciones pues, en el caso pues la exposición a radiación solar o otro tipo de radiación. En el caso de los factores químicos, tenemos gaseosos, básicamente los gases y los vapores, la fase particulada, los polvos, los humos, las neblinas, ¿no? Es importante identificar estos factores químicos, ¿sí? Normalmente en la industria manufacturera, ¿sí? Podemos encontrar este tipo de factores químicos, algunos en construcción también, ¿no? Tenemos los factores biológicos, y hoy en día, pues, este factor biológico es uno de los factores que vamos a ver en nuestra matriz. Cuando expliquemos la matriz desarrollada en base al contexto del COVID, vamos a ver cómo influyen estos factores biológicos, ¿no? Bacterias, hongos, virus, parásitos, ¿no? En el caso de los factores ergonómicos, tenemos pues los relacionados a los movimientos repetitivos, las posiciones corporales del cuerpo al momento de levantar una carga pesada, ¿sí? Los lugares de trabajo y control, la sobrecarga, ¿no? Los ciclos repetitivos, las posturas inadecuadas, ¿no? En este caso, si bien es cierto, son factores ergonómicos, pero también hay que hablar de disergonomía, ¿no? Disergonomía incluye el ambiente, el lugar, el mobiliario que se hace uso cuando se carga una caja o cuando se usa una computadora, ¿no? Muy bien. Aquí en el tema de riesgos disergonómicos es importante hablar de los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? En este aspecto nos ayuda mucho el médico ocupacional con este tipo de charlas para identificar, pues, dónde se genera este inconveniente, ¿no? Relacionado a los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos o el sistema circulatorio. Claro, por eso que a veces cuando mantenemos una postura inadecuada o estamos constantemente haciendo movimientos repetitivos, podemos generar enfermedades ocupacionales, ¿no? El síndrome del túnel carpiano, el síndrome del hombro doloroso, ¿no? Ciertas enfermedades generadas por estos malos movimientos, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo relaciono mucho con la posición de la columna, ¿no? Importante identificar las vértebras que se pueden generar un deterioro por una mala postura, ¿no? Las vértebras cervicales, ¿no? La famosa cervicalgia, ¿no? O las vértebras lumbares, ¿no? La lumbalgia, ¿no?
que son algunas enfermedades generadas por las malas posturas, ¿no? Muy bien. Y tenemos al final, bueno, las lumbajes mecánicas también, ¿sí? Esto ya es un tema un poco más técnico, donde generalmente la mala postura es muy influyente, ¿sí? No tengo aquí una imagen, pero de la forma a veces como nos sentamos frente a un computador, ¿no? Es importante tener pues una diagonal, ¿no? Casi a la altura, donde termina el monitor, a la altura de la vista, para evitar también daños posturales, ¿no? La fuerza, la repetición, las posturas inadecuadas, ¿sí? El constante contacto de una forma de manipular el mouse, por ejemplo, genera lo que llamamos nosotros la tendinitis, ¿no? La tendinitis o el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Importante, ¿sí? Posturas estáticas, condiciones ambientales. Ahí justo es el ejemplo de lo que le decía frente al computador, ¿no? Por eso que unas medidas de control en el caso de estas situaciones, si vas a pasar un largo rato sentado frente a una computadora, lo que te recomiendas es hacer pausas activas, ¿no? Si tú haces trabajos repetitivos, igual, ¿no? Las pausas activas, por lo menos unos 2 o 3 minutos, haciendo ejercicios de brazos, de piernas, moviendo la cabeza y así sucesivamente, ¿no? No nos olvidemos también de los factores psicosociales, ¿sí? Un factor que evidentemente también es cuestión en materia de análisis en el caso del entorno del COVID, ¿no? Las situaciones de estrés que ha generado esta cuarentena, ¿no? Bueno, que ya no es cuarentena, porque ya evidentemente hemos pasado los 40 días, ¿no? Entonces, la interacción con personas, ¿no? Esto también está dentro de los factores psicosociales, ¿no? ¿Por qué me detengo aquí? Y he agregado una diapositiva más, porque estos peligros psicosociales en el trabajo hoy en día han sido muy recurrentes, ¿no? Ustedes se acuerdan, pues, del famoso acoso, el moving, el acoso laboral, ¿sí? En este caso, pues, hasta allá hay una normativa, ¿no? Debe haber un comité que investigue estas situaciones de acoso y hostigamiento sexual en las empresas, ¿no? Entonces, por ahí hemos avanzado mucho con respecto a este peligro psicosocial, ¿no? ¿Cuáles son los peligros psicosociales, no? El moving, el acoso, ¿sí? Las imágenes son muy sugerentes, obviamente podemos ver la descripción. El síndrome de burnout, ¿sí? El síndrome del trabajador quemado, ¿no? El síndrome del buzzing, ¿no? El hecho de que nuestro jefe nos acose, ¿no? El estrés laboral generado por la alta carga de trabajo y el síndrome de burnout. El burnout es básicamente el aburrimiento que podemos generar en el trabajo, el cansancio, quizás por situaciones internas o también externas, pero afectan al trabajo, ¿no? Es importante identificar eso, ¿sí? Ahora, ya que tenemos claro los conceptos de peligro, tenemos claro el concepto de fuente, de situación, ¿sí? De circunstancia, los tipos de peligros físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales, los factores relacionados, los actos subestándar, las condiciones subestándar, es aquí donde empieza el proceso en sí de identificación de peligros, ¿no? Entonces, ¿qué significa este proceso de identificación de peligros? Es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características, ¿de acuerdo? Cuando yo digo definir las características del peligro, es describir los elementos, ¿no? Tener bien en cuenta la fuente, la situación y la circunstancia en que se da ese peligro en el puesto de trabajo. No se olvide que hace muchos años se hablaba de las actividades, las tareas, de los procesos. Sin embargo, la ley 29.183 con su reglamento y las modificatorias lo orienta ahora a hacer esta identificación de peligros por puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, es importante considerar en la identificación de peligros propiedades físico-químicas de los productos manipulados, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, pues que estamos con el tema del COVID-19, hay que saber también qué productos químicos vamos a usar para hacer los procesos de desinfección o sanitización de los espacios de trabajo, ¿no? Tenga mucho cuidado porque a veces si no utilizamos
los equipos de protección necesarios para manipular esas sustancias físico-químicas, podríamos generar riesgos a la salud, ¿no? Irritación de la vista, alergias, ¿no? Irritación de la piel, ¿sí? Es importante ver las características de las instalaciones. ¿Cuál es la situación actual del entorno interno, ¿no? ¿En qué situación se encuentra o la infraestructura del almacén, la infraestructura de planta, la infraestructura de las oficinas, el mantenimiento que se le hace a las máquinas, a los equipos, ¿no? Importante en el tercer punto, identificar los procedimientos y actividades que tengamos para hacer el tipo de operación, ya sea en construcción, en montaje, operación, mantenimiento, trabajo de oficina. Ojo, no crean que porque no es una empresa que haga actividades de alto riesgo, ¿no? Simplemente, por ejemplo, un call center, ¿no? A veces pensamos, no, es un call center, ahí no hay riesgos, no hay riesgos, no hay peligros. Definitivamente no es así, ¿no? En el call center hay tipos de peligros y hay valoración de riesgos específicos en la actividad que ellos desarrollan, ¿no? Por eso que el siguiente punto es identificar las condiciones de la operación cuando sea aplicable. ¿Sí? No se olviden de las actividades rutinarias, de las actividades no rutinarias, no se olviden de identificar los peligros externos, ¿no? Los que vienen de instalaciones cercanas. Y yo recuerdo mucho que en industria a veces hay empresas productivas que están pegadas y el humo de alguna le genera intoxicación a la otra, o el polvo pues del esmerilado, o el olor de la pintura llega a su vecino, que es la otra empresa. Entonces, es importante también identificar esos peligros externos, ¿no? Y también las condiciones climáticas extremas, ¿sí? Y las condiciones de emergencia, ¿no? Cuando yo digo condiciones, pues, de situaciones de emergencia, me refiero a desastres naturales, ¿no? No es lo mismo hacer una hiper en una empresa del sector alimentario que está en la selva a una que está en la costa, ¿no? Entonces es importante identificar cuáles son esos peligros externos que vienen de situaciones cercanas del contexto. Entonces, aquí yo les he puesto algunas preguntas que nos podemos hacer en el proceso de identificación de peligros. ¿Existe una situación que puede generar daño? Importante, ¿no? Analizando el entorno interno y el entorno externo, podríamos preguntarnos si existe una situación que puede generar daño, ¿no? ¿Quién o qué puede sufrir daño? Yo siempre les pido que prioricemos a la persona. La persona es el activo más importante de una organización. Si bien es cierto, el concepto de peligro nos habla acerca de los daños que se puede generar a las instalaciones, a las máquinas, a los equipos. Claro, pero para resguardar activos físicos como esos, hay otro tipo de acciones, hay otro tipo de seguros. Pero es importante centrarnos en la persona, que es lo más importante y es el objetivo de esta ley de proteger y preservar su salud. Otra pregunta importante es cómo puede ocurrir el daño, en qué circunstancias, cuándo puede ocurrir ese daño, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cómo pueden ser afectadas las partes interesadas expuestas, ¿no? ¿Quiénes estarían en ese grupo de personas expuestas? Lo importante, y hago una acotación pues con respecto al COVID-19, ustedes saben que la RM239-2020 y sus modificatorias ya se ha determinado la población de alto riesgo dentro de una empresa, ¿no? Personas mayores de 65 años, con una comorbilidad, con una enfermedad como la diabetes, la hipertensión y con un índice de masa corporal más de 40. Entonces, es importante ya identificar también a estas personas de alto riesgo porque obviamente tienen un riesgo alto de contagiarse, ¿no? ¿Y cuál es el daño que les puede ocurrir? ¿Cuál es el daño que les puede ocurrir, por ejemplo, a estas personas de alto riesgo si regresan en esos estados que he nombrado a laborar, ¿no? Obviamente son más propensos al contagio y de contagiarse, ya las estadísticas nos han dicho que estas personas no, en muchos de los casos no logran sobrevivir al coronavirus, ¿no? Muy bien, entonces, en 2 minutos quisiera que observen y me digan en el chat si es que pueden identificar peligros. Díganme una lista de peligros que pueden identificar ahí. No me los pongan, solamente díganme cuántos peligros ven, ¿no? ¿Cuántos peligros ven en esa imagen? Vamos a ver cuántos peligros identificamos en esa imagen.
5, 6, 10, 15, 20. Entonces es importante tener una identificación. Por ahí nos dicen 11 peligros. Muy bien, qué rápida. Veamos qué más peligros podemos identificar ahí, o cuántos peligros, ¿sí? La cantidad de peligros. 10, 7, 10, 11, muy bien, 9, ¿sí? Por ahí, ¿quién da más? A ver, 16, nuestro amigo César ha encontrado 16 peligros. Muy bien, interesante, ¿no? Interesante este ejercicio para identificar posibles peligros, ¿no? ¿Sí? 17 peligros, nuestro amigo Gary, muy bien. Rodrigo, 10, muy bien. 15. Definitivamente los que identificaron más de 9 peligros están en lo correcto, ¿sí? Entonces, ahí están, ¿no? Ahí están identificados los peligros, ¿no? Por ahí me faltó hacer una redondita en la baranda, ¿no? La baranda que está también en mal estado, evidentemente, ¿no? Entonces, por ahí podemos sumar una cantidad de peligros mal. Tenemos la baranda, tenemos, por ejemplo, la posición de la señorita, ¿no? Miren la posición que obviamente está relacionado con un peligro ergonómico, ¿sí? ¿De acuerdo? Miren las imágenes cómo se las doy, ¿ah? Se les he dado así. Claro, si se las mostraba así, obviamente ustedes rápidamente identificaban los peligros. Y más aún si se las daba así, fácil, ¿no? Imagínense si yo les daba así esta fotografía. Claro, ¿no? En esta fotografía es fácil identificar los peligros, ¿sí? Es fácil identificar los peligros en esta foto. ¿Por qué? Porque ya sucedió el accidente. Y obviamente lo que nosotros queremos evitar es esta fotografía. Nosotros no podemos tener esto recién para identificar los peligros. Por eso, siempre cuando ustedes identifiquen peligros, van a tener esta foto. Esta foto es la que van a tener siempre cuando identifiquen peligros, porque tienen que ver siempre más allá de las cosas, tener un análisis prospectivo de posibles situaciones futuras que se puedan dar y generar peligros, ¿sí? ¿No? Ahí está, ¿no? Ahí está clarísimo. Esta foto no la van a tener, obviamente, porque si la tienen, ya se accidentó la persona, ¿sí? Entonces, centrémonos en este tipo de imagen. Esta es la situación que debemos analizar para identificar peligros, ¿sí? Muy bien, excelente, excelente la participación, les agradezco su participación en la identificación de peligros, ¿sí? Entonces, ya identificamos el primer elemento de la I per se, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Ya hemos identificado la identificación, perdón, ya hemos identificado los peligros. Pero anteriormente de identificar los peligros, les había dicho que había una etapa primera. ¿Cuál era? El contexto, ¿sí? Si ustedes no identifican bien su contexto, los productos, los servicios que hacen, la infraestructura, el ambiente de trabajo, los métodos de trabajo que se emplean, no vamos a poder identificar peligros, ¿sí? Contexto, identificar peligros. Ahora veamos la tercera parte, los riesgos, ¿sí? Entonces, entendamos ahora el concepto de riesgo, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Es el efecto de la incertidumbre. Con frecuencia el riesgo se caracteriza con referencia a eventos potenciales y consecuencias o una combinación de ellos, ¿sí? Este concepto lo hemos tomado de la ISO 45001-2018. Vuelvo a repetir, la ISO 45001-2018 es un estándar internacional de buenas prácticas que pueden ejecutar las organizaciones para tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, no es obligatoria. Es simplemente buenas prácticas que si tú quieres adoptarlas, quieres optar por un reconocimiento internacional, puedes certificarte. Pero eso es cuestión de otro curso. El segundo concepto es el que nos da nuestra ley peruana. La ley 29783, aprobada en el año 2011 con su reglamento, el DS 005-2012. Entonces, ¿qué es el riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. Entonces, tengamos en cuenta que la probabilidad es que si el peligro suceda, ¿no? La probabilidad que ese peligro se dé y pueda obviamente generar daño a las personas. Es decir, accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿sí? Entonces,
yo necesito valorar el riesgo, yo necesito cuantificarlo. Entonces, lo voy a llevar a números, lo voy a llevar a cálculos. Entonces, hay una fórmula universal para cuantificar los riesgos. Es decir, el riesgo es igual a la probabilidad por la severidad. ¿De acuerdo? La probabilidad y la severidad. Bueno, esto yo lo pongo en una fórmula matemática. Sin embargo, algunos que no lo desean multiplicar, simplemente lo llevan a una matriz y hacen el cruce de la probabilidad por la severidad, ¿sí? Y eso es lo que vamos a explicar en estos momentos. Entonces, la acción que estamos haciendo es la de evaluar el riesgo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la probabilidad, si queremos enfocarnos sobre ese elemento, estamos hablando de acciones preventivas. Si nos enfocamos en términos de severidad, estamos hablando de acciones mitigadoras, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando ejecutemos controles. Por ahí es importante diferenciar lo que es el famoso término de apetito del riesgo, ¿sí? Porque hablamos de apetito del riesgo, que es lo que está dispuesto a aceptar la empresa, ¿sí? Muchos confunden apetito con tolerancia, ¿no? La tolerancia es hasta dónde puedo llegar, ¿no? Ya sea izquierda o derecha, como nos dice el gráfico, ¿no? El apetito es lo que puede aceptar la empresa, pero la tolerancia es hacia dónde puedo llegar, cuáles son los límites máximos esperados, ¿sí? Y por ahí también no salió la palabrita, pero más abajo está el famoso riesgo residual, que son conceptos que se van dando cuando vamos evaluando el riesgo, ¿sí? Ahí está, el riesgo residual, exactamente, muy bien. Entonces, el riesgo residual es lo que queda, ¿no? Después de haber hecho una evaluación de riesgos, yo, mediante la aplicación de los controles, yo tengo que evaluar ese riesgo que queda después de haber aplicado los controles, ¿no? La idea es eso, ¿no? Es llevarlo a un nivel que sea pues, aceptable, ¿sí? Entonces, la probabilidad, como les había mencionado, es la frecuencia probabilística, ¿no? Es la posibilidad de que ocurra un daño en un periodo de tiempo dado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Probabilidad es igual a 24 accidentes por año, ¿no? Entonces, yo puedo poner que la probabilidad está en función de la frecuencia y la duración de la exposición al peligro, las posibilidades técnicas humanas para evitar o limitar el daño y las deficiencias del medio, ¿sí? Eso es en términos de probabilidad. En términos de severidad, bueno, pueden ustedes llamarlo severidad, gravedad, ¿no? Al final es básicamente lo mismo, ¿no? La severidad es la gravedad o magnitud de los daños de un evento no deseado, ¿sí? La severidad puede estar en función de la disponibilidad de los equipos de protección personal, ¿sí? O los equipos que se pueden controlar, y la eficiencia de la reacción a la contingencia o a la situación que se presenta. ¿De acuerdo? La severidad es el daño, ¿no? El daño maximizado, ¿no? ¿Qué tanto daño? Te puede hacer un daño alto o la muerte, ¿no? O puede ser un daño medio, un daño bajo. Entonces, eso es importante darle esa clasificación. Aquí es importante en la gestión de riesgos las estrategias para abordar esos riesgos, ¿no? Yo puedo aceptar el riesgo, puedo evitar el riesgo, puedo compartir el riesgo o puedo mitigar el riesgo. Entonces, es importante saber qué estrategia voy a definir para gestionar esos riesgos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos detalles sobre esto, ¿no? Abertura en el piso, caída a nivel, carga suspendida, ¿no? Sabiendo que el peligro es la carga suspendida, ¿no? Aplastamiento, herramientas manuales, golpeado por, ¿no? Entonces, es importante también identificar la fuente de datos para evaluar estos riesgos, ¿no? Yo tengo que revisar información que tenga sobre el riesgo, si es que existe, ¿no? Yo puedo tener los procedimientos de operación, puedo tener los manuales de las máquinas, de los equipos, puedo tener datos históricos de incidentes o accidentes que han sucedido en la organización, puedo identificar cuáles son las áreas que tienen mayor movimiento, mayor exposición a peligros o riesgos, ¿sí? Debo tener en cuenta los planes de respuesta a emergencias, si es que existen, ¿no? Muchas organizaciones no desarrollan
no desarrollan planes de respuesta a emergencia, pero tengo que identificar, ¿no? ¿Sí? Las regulaciones normativas y las estrategias de control, ¿no? Muy bien. ¿Qué factores influyen en la evaluación del riesgo y en el entendimiento del peligro, ¿no? Es importante identificar habilidades mentales y físicas, ¿sí? A veces recuerdo que cuando nos explicaron acerca de los trabajos en altura, hace como 5 años, los accidentes provocados en los temas de trabajos en altura era más porque las personas le tenían una fobia a las alturas, ¿no? No estaban preparadas mentalmente para subirse a una torre de 10, 15 metros y hacer reparaciones. Entonces, hay que tener en cuenta las habilidades mentales y también la connotación física, ¿sí? Hay personas que no tienen una connotación física adecuada para hacer levantamiento de carga pesada, ¿no? ¿De acuerdo? O personas pues también que quizás necesitan estar más tiempo sentados, ¿no? Para evitar inconvenientes pues musculoesqueléticos, ¿no? Entonces, eso también es importante entenderlo. Hay que entender el peligro y el riesgo de la tarea. Yo les recomiendo siempre que aquí observemos muy bien la tarea que se está realizando, según el puesto de trabajo, ¿sí? Por ahí, si algunas empresas tienen un manual de organización en funciones, un manual de competencias, o han identificado las funciones del puesto, podrían usarlo como una información de entrada para identificar esto, ¿no? La actitud mental, ¿no? Claro, la actitud mental positiva. Siempre hablo de la AMP, ¿no? Claro, porque si tú vas con una actitud negativa para hacer un trabajo, obviamente vas a tener el riesgo mucho más alto de que te suceda un accidente, ¿no? Y a veces nosotros nos preocupamos más bien de quién nos va a cuidar, ¿no? No hay, aquí en el trabajo no tenemos un supervisor de seguridad. Sin el supervisor de seguridad no podemos iniciar el trabajo. Claro, en ciertas condiciones tengo que tener quizás a un supervisor, si es un trabajo de alto riesgo ahí, para que de una otra manera, pues, prevenga con una charla de 5 minutos o haga una identificación de análisis de trabajo seguro, ¿no? Entonces, es importante identificar eso, la actitud mental de la persona. Pues si tú eres una persona que tiene preocupaciones, eso va a generar desconcentración, todas esas cosas, ¿no? Entonces, tu pensamiento, controlar tu pensamiento, ¿no? Si tú pues estás enojado porque quizás tuviste un problema en casa, llegas molesto al trabajo y cansado de las tareas que realizas, obviamente tienes un factor altamente de riesgo para que te suceda un accidente, ¿no? Entonces aquí es importante estar concentrados y tener la mente directa en la actividad que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque recuerda que el único del que depende su seguridad es en ti mismo y tus compañeros, ¿sí? Eso es importante dejarlo claro. La selección de herramientas y su uso, ¿no? A veces tenemos un área de maestranza, quizás la cual fabrica herramientas, ¿no? Pero esas herramientas, las famosas herramientas hechizas, no las hacemos ni con ningún diseño previo. Probablemente estas herramientas, pues, que no están validadas con un diseño previo, ¿no? O probadas, algún método, generan alguna dificultad para manipularlas y esto conlleve a que alguien se accidente, ¿no? Importante eso. Y tu entorno de trabajo, pues, ¿no? El ambiente de trabajo donde tú desarrollas, pues si hay condiciones climáticas adversas, si hay personas, pues, que no se llevan muy bien en el entorno laboral, van a generar riesgos psicosociales. Entonces, es importante también tener en cuenta tu entorno de trabajo, ¿sí? Entonces, ya hemos visto, recapitulando nuevamente, desde el primer gráfico que vimos, contexto, peligros, riesgos. Ahora nos toca ver controles, ¿sí? Entonces ya vamos en el punto de controles, ¿sí? ¿De acuerdo? Dentro de esta pirámide, bueno, inversa de controles, tenemos un nivel jerárquico, ¿no?
Tenemos como el primer nivel los controles de eliminación. El segundo nivel, los controles de sustitución. El tercer nivel, los controles de ingeniería. El cuarto nivel, los controles administrativos. Y el quinto nivel, los equipos de protección personal. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el más efectivo? ¿Sí? Según la gráfica. Claro, el más efectivo es el control tipo eliminación. ¿Sí? Entonces es una pirámide de nivel que va de forma descendente, ¿no? Donde el control más efectivo está en la parte superior y el menos efectivo en la parte inferior. Claro, por eso que los equipos de protección personal es el nivel más básico que existe, pero no necesariamente el más efectivo. Hay que entenderlo eso, ¿no? Entonces, cuando hablo de los controles de eliminación y sustitución, estamos hablando de elimina o reduce el peligro. Mientras que los controles de ingeniería, administrativos y equipo de protección personal reducen la exposición al peligro. ¿Sí? En el caso de los equipos de protección personal, está relacionado con el trabajador, el control administrativo está relacionado con el medio y el control de ingeniería con la fuente. ¿Sí? Importante identificarlo de esa manera. Entonces, ¿en qué consiste? Y aquí voy a tomar el artículo 21 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, acerca del control de los riesgos. ¿Sí? Esto lo vamos a nombrar. Eliminación de peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. Control colectivo al individual, el control de todos los elementos, ¿no? El origen, el medio de transmisión y el trabajador, ¿no? Claro, si yo logro privilegiar este colectivo de elementos, voy a lograr una eliminación, ¿no? Básicamente, tratamiento, control y aislamiento de peligros es adoptar medidas técnicas o administrativas, ¿sí? Entonces, es importante también, una medida técnica puede ser pues un control de ingeniería, o una administrativa puede ser una capacitación, puede ser un procedimiento de análisis de trabajo seguro, puede ser pues un procedimiento escrito para trabajo de alto riesgo, un PETAR, ¿sí? O un manual instructivo de las actividades que se va a desarrollar, ¿no? Minimizar los peligros y riesgos, adoptar sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control, ¿no? ¿Sí? Yo sé, por ejemplo, tienes una máquina en movimiento, le vas a poner una guardia de seguridad. Claro, pero vas a agregar un control administrativo. ¿Cuál va a ser? Un control de inspección o un reporte o una actividad de mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, es importante minimizar los riesgos. ¿De acuerdo? Otro es programar la sustitución progresiva, ¿no? A la brevedad posible, mediante los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador, ¿no? Por ejemplo, hoy se está hablando mucho en el caso de productos o sustancias peligrosas, no solamente aquellas que no tengan un nivel de toxicidad que pueda dañar a la persona, sino también aquellas que puedan cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, existen esas formas de programar sustitución progresiva de estos controles, ¿no? Y facilitar equipos de protección de personal adecuados, ¿no? Es importante identificar qué equipo de protección personal voy a asignar al trabajador. Y recuerden que ese EPP, como su propio nombre dice, es un equipo de protección personal. ¿Qué significa? Que solo una persona lo va a usar, no lo puede usar otra persona, el mismo EPP, ¿sí? Por eso nace la connotación de equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Asimismo, es asegurar que los trabajadores lo utilicen y conserven de forma correcta. Identifiquen cada cuánto tiempo deben renovar un casco, cada cuánto tiempo deben renovar unas botas de seguridad, cada cuánto tiempo deben renovar un respirador, los guantes. Entonces es importante renovarlos cada cierto tiempo. Ahora, la ley 29783 nos dice que debe quedar un registro de entrega de los equipos de protección personal. Muy bien. Con respecto al tema de las metodologías para evaluar riesgo, existen varios métodos, ¿no? Esto lo voy a explicar de forma rápida. Más adelante hay unos métodos establecidos, unas técnicas, perdón, establecidas en
en la RM 050-2013 del Ministerio de Trabajo, ¿no? Con respecto a las metodologías para evaluar riesgo, tenemos métodos cualitativos, métodos cuantitativos, ¿sí? En el caso de los métodos cualitativos, que no son, obviamente, pues, se van a emplear para analizar históricamente los riesgos, para hacer un análisis antes de evaluar los riesgos, el famoso ¿qué pasa si? ¿No? O análisis mediante listas de comprobación, las famosas listas de verificación o checklist, ¿no? Esto es importante, este método, porque su objetivo es establecer la identificación de los riesgos en el origen, ¿no? La estructura, la secuencia con que se pueden manifestar y conlleven a que suceda un accidente, ¿de acuerdo? Tenemos métodos cuantitativos, es la evolución probable del accidente desde el origen, ¿no? Fallos en equipos y operaciones hasta establecer la variación del riesgo, ¿no? Entonces, este es un método que está relacionado, pues, básicamente con una parte técnica, ¿no? Hay herramientas como los árboles de fallas, árboles de sucesos, ¿no? El análisis modo falla-efecto, ¿no? Entonces, esto es importante identificar. Los métodos comparativos se basan en la experiencia previa acumulada en el campo determinado, los métodos generalizados. Aquí es importante, como les había mencionado, la RM 050-2013, el TR de trabajo del Ministerio de Trabajo, muestra 3 métodos generalizados que pueden servir como referencia para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y si quieren mayor información de una norma internacional, está la ISO 31010, recién actualizada el año pasado, que es la de técnicas de evaluación del riesgo. Esta norma está en inglés y en francés, lamentablemente todavía no está en español, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, por ahí hay cierta información de canales conocidos de empresas certificadoras y empresas que proveen de software integrados de gestión en línea que nos hablan de manera general en qué ha variado esta norma técnica, ¿sí? Técnicas de evaluación de riesgo. Es una norma interesante que ustedes pueden revisar para identificar qué técnica pueden utilizar o es más apropiada, ¿sí? Entonces aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de las metodologías y técnicas para evaluar riesgos, ¿no? El método FINE, el HAZOP, ¿sí? El what if, qué pasa si, lo que vimos en un momento, el análisis de confiabilidad, el análisis falla-efecto, el famoso ANFE, ¿no? La ISO 12011. Entonces, tenemos una serie de información técnica para alguien que desee profundizar en el uso de metodologías para evaluar el riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a revisar los tres métodos establecidos en el anexo 3 de la RM 050-2013, ¿no? El método 1 es la matriz de evaluación de riesgo 6x6, ¿no? Donde se hace mención a la severidad de las consecuencias versus probabilidad frecuencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en la tabla de la izquierda, ¿no? No sé si ven mi cursor. Entonces, acá tenemos la probabilidad quiere decir escasa, baja probabilidad, puede suceder, probable o muy probable, ¿sí? Tenemos aquí la mínima, la severidad mínima, la moderado leve 2, moderado 5, moderado alto 10, mayor 20, catastróficos 50. ¿Sí? Entonces, esto pues obviamente nos va a llevar a hacer una multiplicación, lo que yo les decía, ¿no? Probabilidad por severidad. ¿Sí? Entonces, si el resultado nos salió menor a 3, la multiplicación de la probabilidad por la severidad quiere decir que es riesgo bajo. Si nos salió entre 3 y 10, quiere decir que es un riesgo medio, ¿sí? Lo que está de color amarillo. Bueno, lo que está en color naranja es un riesgo alto, lo que sale entre 10 y 50. Aquí está, ¿no? Lo vemos aquí.
Y el color rojo es el riesgo crítico, lo que está entre 50 y 250. ¿Sí? Obviamente, donde yo debo establecer medidas de control inmediatas es en los riesgos críticos, en los riesgos altos. Los riesgos medios pueden tener algún tipo de control que se vaya implementando de manera paulatina. Y en el caso de los riesgos bajos, no es necesario establecer alguna medida de control. ¿De acuerdo? El método 2, que es la HIPER, el método 2 HIPER. Y es el método por el cual nosotros vamos a explicar el caso del COVID-19. ¿Sí? En esta evaluación se debe hallar un nivel de probabilidad de ocurrencia de daño y también un nivel de consecuencia previsible. ¿Sí? Un nivel de exposición y finalmente la valoración del riesgo. ¿Sí? Aquí es importante esto. Para establecer el nivel de probabilidad del daño, se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la siguiente escala. Una escala básica, baja, el daño ocurrirá raras veces, media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones, alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Entonces, para determinar el nivel de las consecuencias previsibles, probabilidad por consecuencias, deben considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas. ¿Sí? Tenemos ligeramente dañino, una lesión sin incapacidad, pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo. Es en el caso de la seguridad y en el caso de la salud, molestias e incomodidad, dolor de cabeza, disconfort. Dañino, lesión con incapacidad temporal, fracturas menores, daño a la salud reversible, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos. Y puede ser extremadamente dañino, ¿no? Lesión con incapacidad permanente, amputaciones, fracturas mayores o daño a la salud irreversible, ¿no? Inclusive hasta la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, este es un método importante que vamos a usar, ¿no? El nivel de exposición puede ser esporádicamente, alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo, al menos una vez al año, eventualmente varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos, al menos una vez al mes, y permanentemente, continuamente o varias veces en su jornada laboral o tiempo prolongado, alguna vez al día, ¿no? Y acá tenemos el nivel de riesgo, ¿sí? El nivel de riesgo con respecto a la interpretación, ¿no? De cada uno de estos niveles, ¿no? Si es de 25 a 36, es intolerable, ¿sí? Si es de 17 a 24, es importante, moderado de 9 a 16, tolerable de 5 a 8, trivial 4, ¿sí? Entonces, cuando sale trivial, obviamente no se necesita adoptar ninguna acción. Por favor, hay un micrófono que está abierto, no sé si me pueden apoyar en apagarlo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de trivial, cuando sale 4, no se necesita adoptar ninguna acción, ¿no? En el caso de tolerable, quizás por ahí no se necesita mejorar la acción preventiva, pero quizás alguna solución más rentable que no tenga algún daño en la rentabilidad de la empresa. Pero ya cuando es moderado, importante y tolerable, por ahí es importante ya establecer medidas de control para reducir el riesgo. ¿Sí? Básicamente, en el caso de intolerable, si nos sale el resultado entre 25 y 36, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. ¿Sí? Entonces, y si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, ¿no? Debe prohibirse el trabajo. Mucho cuidado con esos niveles de riesgo que son los más peligrosos antes de empezar una actividad. Entonces, tenemos el otro método hiper relacionado a la probabilidad por la consecuencia o severidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para yo determinar la probabilidad, voy a determinar 1, ¿no? Cuando existan personas expuestas de 1 a 3, si existen procedimientos existentes, ¿sí? Si existen procesos de capacitación, ¿de acuerdo? Si existe
si existe exposición al riesgo, ¿no? Y todas estas las voy a sumar, ¿no? Las voy a sumar, ¿no? ¿Cuántas personas expuestas? Procedimientos existentes, capacitación y exposición al riesgo, ¿no? Me dio 4 la sumatoria, ¿no? Personas expuestas, en mi empresa solamente hay de 1 a 3, sería 1, ¿sí? En mi empresa existen procedimientos, son satisfactorios y suficientes, le voy a poner 1. Si es capacitación, también le voy a poner 1. Y si mi personal obviamente está entrenado, conoce el peligro y lo previene. Al menos una vez al año o esporádicamente, en el caso de salud ocupacional, le voy a poner 1. Entonces, en esa parte viene a ser la sumatoria, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a sumar estos cuatro valores de la probabilidad y voy a conseguir un resultado. Esto obviamente lo voy a multiplicar por la severidad o consecuencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la severidad o consecuencia, lesión sin incapacidad, le pongo 1. Disconfort e incomodidad, 1. ¿Sí? Si en mi empresa hay de 4 a 12 personas expuestas, el índice va a ser 2. Si los procedimientos existentes solo existen de forma parcial y no son satisfactorios o faltan, voy a ponerle 2. Si el personal está parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control, le voy a poner 2. La exposición al riesgo, al menos una vez al mes, eventualmente le voy a poner 2. Entonces, sumando, ¿no? Si las personas expuestas me salió 2, los procedimientos existentes también, capacitación y exposición al riesgo igual, entonces yo tendría una multiplicación aquí, ¿no? 4 por 2, 8. Entonces, a ver, un momento, por favor. ¿Sí? ¿Apagaron el micrófono? Bien. Entonces, aquí tenemos que en el caso de severidad, si es una lesión con incapacidad temporal, le voy a poner 2. Si es un daño a la salud reversible, le voy a poner 2. Entonces, voy a sumar estos 4, ¿sí? Que me salen 8, lo voy a multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Entonces me va a salir un resultado. El nivel 3 se puede decir que es el índice de probabilidad más alto. ¿Por qué? Si en mi empresa hay más de 12 personas, le pondré 3. Si no hay procedimientos, le pondré 3. Si no tengo personal entrenado, no conoce el peligro y mucho menos toma acciones de control, le voy a poner 3. La exposición al riesgo es todos los días, ¿no? Y es permanente en el caso de la salud. Le voy a poner 3. Si ustedes suman estos 4 factores, ¿cuánto nos toca? 12. La severidad, lesión con incapacidad permanente o un deterioro de la salud irreversible hasta la muerte. Entonces, yo multiplico, ¿no? 12 por 3, 36. Quiere decir que puede ser intolerable, ¿sí? Entonces, los grados o niveles de riesgo, trivial y tolerable, no habría ningún problema. Sin embargo, el moderado, el importante y el intolerable, sí deberíamos tener algún tipo de inconveniente, ¿no? Ahí está la tablita. Esta tablita, la ven aquí, es importante identificar aquellos que son de niveles de riesgo intolerable, importante, moderado, tolerable o trivial, ¿sí? Y en pantalla ustedes ven un modelo, ¿sí? Al final vamos a hacer con un ejemplo. Ahorita, después de esta diapositiva, vamos a ver el ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? La tarea, el peligro, el riesgo, el requisito legal asociado, el índice de probabilidad, el índice de severidad, el nivel de riesgo y el tipo de riesgo y la medida de control. Entonces, por ejemplo, ¿no? Razón social o denominación social, voy a poner el nombre de mi empresa, X, Y, Z, el área, el proceso, la actividad o trabajo. Ojo, aquí nos falta el puesto, ¿no? El puesto de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería, antes de tarea, el puesto de trabajo, ¿no? El operario de etiquetado, ¿ok? Muy bien, operario de etiquetado. La tarea, etiquetado. El peligro, ¿no? Máquina etiquetadora con guarda de seguridad rota y tornillos sueltos, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo?
Por favor, los micrófonos. No sé si me puede apoyar comercial. Muy bien. El riesgo, probabilidad de atrapamiento de miembros superiores. Miren, tarea de etiquetado, el peligro, máquina etiquetadora con guarda de seguridad rota y tornillos sueltos. Riesgo, probabilidad de atrapamiento de miembro superior. Bueno, hay un requisito legal aquí, ¿no? El decreto legislativo 42F, ¿no? Que es para manufactura. El índice de personas expuestas. Si le pusimos 3, ¿qué quiere decir? Que existen más de 12, ¿verdad? Muy bien. Si le pusimos índice de procedimientos 1, quiere decir que los procedimientos, ¿qué dice? Son satisfactorios y suficientes, ¿no? Entonces le hemos puesto 1. Índice de capacitación, le hemos puesto 1. ¿Qué quiere decir 1? Que el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene. Y le hemos puesto índice de exposición al riesgo, le hemos puesto 2, que significa 2 al menos una vez al mes o eventualmente en salud ocupacional. Entonces, ¿qué hago yo con estos números? Los voy a sumar. ¿Nos sale cuánto? 7, ¿no? Entonces, este 7 lo voy a multiplicar por el índice de severidad. Esta es una actividad de alto riesgo. Entonces, por lo tanto, la severidad que le hemos puesto aquí es 3, ¿sí? Es 3, lesión con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible hasta la muerte. Entonces, tenemos 3. Para hallar el nivel de riesgo, multiplicamos probabilidad por severidad y llegamos al valor de 21. 21 dentro de nuestra tablita, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra intolerable? No. ¿Se encuentra moderado? No. Está en importante de 17 a 24. Por lo tanto, este riesgo es significativo. Y si es significativo, vamos a colocar implementar guardas de seguridad. ¿Qué tipo de control sería este? Control de ingeniería. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte quiero recalcar que una vez aplicada la medida de control, tengo que volver a evaluar, porque ahí hay un riesgo residual que está quedando después de la aplicación de esta medida de control, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto un ejemplo con este método, el método 2 de Hiper. Con respecto al método 3, el proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos ocupacionales, esta metodología tiene un enfoque muy interdisciplinario y participativo, ¿no? Porque aquí se estiman las consecuencias mediante un evento que representa el costo del daño, ¿sí? Esta es una matriz cuantitativa, es decir, ¿cuánto me cuesta a mí la severidad de esas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, yo puedo determinar que es ligeramente dañino porque tengo pérdidas menores hasta 260 soles, ¿sí? Puedo determinar que es dañino cuando mis pérdidas son entre 260 hasta 260.000 soles, ¿no? Y esto me va a llevar a una paralización en corto periodo de tiempo del trabajo, ¿no? Y puede ser extremadamente dañino cuando tengo pérdidas de más de 260.000 soles, ¿no? Entonces, aquí es importante también, ustedes pueden orientar esta matriz con el método 3 a un tema de valoración, a un tema económico. Y eso le gusta mucho a los gerentes, definitivamente, porque con la implementación de una IPRC, implementando adecuadamente las medidas de control, vamos a evitar que hayan pérdidas económicas en la empresa, ¿no? Igual, estimación de la probabilidad, baja, el daño ocurrirá raras veces, media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones, o alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre, ¿no? El nivel de riesgo, una vez estimado el riesgo, se procede a valorarlo, ¿sí? Esto brinda una matriz, que es la de abajo que ustedes ven, ¿no? La severidad versus la probabilidad y establece el daño, si es ligeramente dañino o extremadamente dañino, ¿sí? Y los niveles de riesgo, que pueden ser trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable, ¿no? Entonces, esta matriz realmente es muy interesante implementarla porque está orientada pues al tema económico
¿sí? ¿Cuánto le puede costar a la empresa de sucederse o de materializarse ese peligro, ese riesgo? Entonces, podríamos usarlo, ¿sí? Muy bien. Y aquí está el cuadro 5 con respecto a los valores, la frecuencia de exposición a la situación de riesgo y también las posibles consecuencias, ¿no? A nivel de catástrofe, muchos muertos o daños mayores a 300 o 3.500.000, valores de 100, desastre, 40, muy seria, 20. Entonces yo le puedo poner los valores correspondientes valorando o cuantificando en costos las posibles consecuencias, ¿sí? Y abajo la valoración del riesgo, ¿no? Claro, si es mayor a 400 es un riesgo muy alto y por lo tanto la paralización de la actividad es inminente. Si es de 200 a 400 el riesgo alto y la implicación es tener una corrección inmediata. Y así sucesivamente, ¿no? Este es un formato de identificación, evaluación y control de riesgo, ¿sí? Que también está en la RM 050-2013. ¿Sí? No sé, pues algunos que tienen experiencia en mina, les he puesto como un ejemplo lo que se trabaja ahí, ¿no? Por ejemplo, la severidad, ¿no? Menor, temporal, permanente, la mortalidad o catastrófico, ¿no? La frecuencia común ha sucedido, podría suceder, raro que suceda, ¿no? La frecuencia por la severidad y el nivel de riesgo, ¿sí? Y el plazo de la medida correctiva. Ojo, esta matriz es una matriz un poco más analítica, es un poco más técnica, que está en el anexo 7 del Decreto Supremo 024-2016. Esto es de minería, ¿sí? Es de energía y mina, ¿no? Esta matriz también tenemos detalladas, ya el Decreto Supremo del anexo 7 te especifica en qué caso es la severidad, ¿no? Y cuáles son los criterios para determinar esa severidad. Y al igual que la probabilidad, ¿no? Lo bueno que aquí te detalla paso a paso cómo ejecutarla. Ojo, esta es una matriz I per se, no es una I per se continua, ¿de acuerdo? Porque I per se continua es otra cosa, ¿no? Y también nos habla del anexo 8, que es la línea base, identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Esto es un ejemplo de una línea base, que es la primera versión de tu futura matriz I per se, ¿no? Para identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles, ¿sí? Muy bien, yo sé que todos están esperando con ansias esto, ¿sí? El caso aplicativo COVID-19, ¿sí? Muy bien, vamos a ver el ejemplo con respecto al caso aplicativo del COVID. En primer lugar, ¿sí? ¿Se acuerdan de nuestra pirámide inversa? Donde están las medidas de control más adecuadas. Ok, vamos a empezar por ahí. Ya sabemos que la I per se identifica peligros, evalúa riesgos. Ahí nos faltó identificar peligros, evaluar riesgos. Y proponer medidas de control respecto al peligro de contagio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a identificar primero el peligro. ¿Sí? Primero vamos a identificar el peligro. Yo tengo un peligro biológico, obviamente, que es el virus. ¿Sí? Es el virus COVID-19. ¿Puedo tener un peligro químico? Sí, definitivamente puedo tener un peligro químico. Relacionado, pues, obviamente, a la inhalación de sustancias químicas. ¿Referente a qué? Al usar insumos químicos para la limpieza, higiene y desinfección de áreas de trabajo. Aquí también yo puedo nombrar un riesgo psicosocial relacionado a las actividades de teletrabajo. ¿De acuerdo? Entonces, tomen nota que aquí hay que agregar un peligro relacionado al tema psicosocial. Claro, ustedes saben que las condiciones de teletrabajo, ¿no? Genera, pues, obviamente, quizás situaciones de estrés. La misma situación del hecho, por ejemplo, ¿no? Mi empresa, yo vivo preocupado porque no sé si mi empresa me va a aplicar la suspensión perfecta de labores. Claro, eso genera también, pues, un tipo de nivel de estrés, ¿no? Entonces, también podría identificarlo como un peligro. Entonces, me voy a las medidas de control más adecuadas.
más adecuadas. Nos vamos a mi pirámide inversa de controles, ¿sí? ¿Cuántos controles? Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo o EPP. Eliminación, quédate en tu casa, definitivamente, ¿no? Claro, pero por ahí me puedes decir, oye, pues si me quedo en casa voy a hacer teletrabajo, igual estoy expuesto a situaciones de peligro y riesgo. Ok, entonces es un tema para analizar, que definitivamente me hicieron una pregunta la vez pasada, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Estoy en mi casa haciendo un trabajo y me caigo, me accidento. ¿Es un accidente o no es un accidente? Porque estoy trabajando, haciendo teletrabajo. Entonces, definitivamente es un tema para discutir. Desde mi punto de vista, siempre va a sacar provecho el trabajador, porque se van a respetar sus derechos. Probablemente alguien que tenga que decidir va a irse por el lado más robusto, que es valer el derecho del trabajador. Quizás lo determinen como un accidente de trabajo. Sustitución, utilizar medios de trabajo remoto, teletrabajo, compras online. Efectivamente, ¿no? Hemos sustituido un trabajo presencial por el trabajo a través de nuestra casa, ¿no? Vía remota. Control de ingeniería. Instalar barreras físicas como los protectores de plástico transparentes contra estornudos, ¿sí? Es importante el control de ingeniería. Otro control de ingeniería, a ver, los sistemas de ventilación, ¿no? Ya sabemos que cuando regresemos a nuestro trabajo, o algunos que ya regresaron, según la fase 1, debo respetar el metro de distancia, ¿sí? Metro y medio, ¿no? O metro, eso está estipulado dependiendo, pues, en agencias bancarias, el tipo de riesgo que está asociado a la persona. Debo tener sistemas de ventilación, ¿no? Sistemas de ventilación apropiados donde el aire, pues, circule comúnmente. Entonces, hay un control de ingeniería, tener estos sistemas de ventilación, ¿no? Control administrativo, lo menciona la RM239. Tú debes capacitar, debes sensibilizar, debes tener procedimientos para limpieza, higiene y desinfección de espacios de trabajo. Debes tener señaléticas. Por ahí les puedo compartir las señaléticas que han salido ahora con respecto a la prevención del COVID, ¿no? Practicar distanciamiento social en lugares públicos, etc. Esos son controles administrativos. Y por último, el EPP, usar mascarillas, guantes descartables, las mascarillas pues tipo quirúrgica, guantes tipo quirúrgico. Entonces, son algunas medidas de control como EPP. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra estructura, ¿sí? Era importante ver esta estructura para que conozcamos un poco cómo vamos a estructurar la I+C. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? De una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. La sede, ¿no? La sede que obviamente estoy laborando, el área, el puesto de trabajo, nombres y apellidos. Vamos a usar el método IPER, ¿ah? El método es IPER. Nombres y apellidos, la fecha de actualización. Entonces, tengo una actividad específica, trabajos en oficina, ¿sí? En planta, en el hogar, trabajo remoto, desplazamiento en las instalaciones. Tipo de actividad rutinaria, ¿no? Peligro. ¿Cuál va a ser el peligro? La exposición al virus SARS-CoV-2, el famoso COVID-19. ¿Relacionado a qué? A la infraestructura del lugar de trabajo, al contacto directo entre personas en casa, al transporte, al ingreso, al lugar de trabajo, la salida del trabajo, contacto con equipos, materiales, objetos contaminados, contacto con visitantes, proveedores o contratistas, clientes. Acá tenemos el primer peligro. ¿Qué tipo de peligro es? Biológico, ¿sí? El riesgo, el evento de exposición peligrosa, potencialidad de contagio en el lugar de trabajo y generar la enfermedad COVID-19. ¿Cuál será la lesión con respecto a la severidad con respecto a la salud? Ojo, uno es a la seguridad, ¿no? Y otro es a la salud. Seguridad, salud. Hacia la salud, ¿qué podrá tener? Infección respiratoria, que puede ser de leve a grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar, neumonía o muerte. ¿Sí? ¿Cuál es el requisito legal? La ley 29783, ¿sí? Porque la ley 29783 evidentemente nos dice que debemos identificar peligros, prevenir riesgos y establecer medidas de control. La probabilidad, índice de personas expuestas. Claro, acá le hemos puesto 1.
Quiere decir que, según nuestra tablita, vamos a regresar a nuestra tablita, le hemos puesto 1. ¿Qué significa 1? Que hay personas expuestas de 1 a 3. Por eso que le he puesto 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, índice de procedimientos existentes. Le he puesto 3. ¿Por qué? Claro, no hay procedimientos porque ahora recién muchos están presentando su plan de vigilancia con sus protocolos. Entonces, obviamente, esos procedimientos todavía no se han implementado. Entonces, le pongo 3. Índice de capacitación. Claro, las personas no están capacitadas, no están sensibilizadas. Por lo tanto, le corresponde el número 3. Índice de exposición al riesgo. Esto va a ser frecuente, va a ser muy frecuente entre las personas cuando se reanuden nuestras actividades. Le pongo 3. Entonces, voy a hacer la sumatoria para encontrar el índice de probabilidad. Sería 10. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el índice de consecuencia o el nivel de severidad? Sería 2, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de severidad? Hagamos, quizás algunos van a discutir con nosotros. Oye, le has puesto 2, ¿no? ¿2 qué es? Severidad, lesión con incapacidad temporal, daño a la salud reversible. Claro, pero va a depender de la situación o del puesto que estás evaluando, ¿no? Claro, si es un puesto que tiene un contacto directo con el público constantemente, quizás el nivel de severidad podría aumentar. Si es una persona que, a pesar de que tiene 65 años, quiere trabajar, ha firmado su declaración y todas esas cosas, igual tendríamos que tomar en cuenta que eso podría ser un número 3, no necesariamente un 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos el nivel, tenemos aquí el resultado que salió 20. Entonces el nivel de riesgo va a ser importante. ¿Sí? Si es importante, ¿qué sería? ¿Riesgo significativo? Por supuesto que sí. Entonces, aquí vienen mis medidas de control. Eliminación, sustitución, ingeniería, controles administrativos o EPP. ¿Se acuerdan de la pirámide inversa, verdad? Entonces, ¿cuál es el control administrativo? Voy a establecer protocolos de lavado de mano, voy a hacer capacitación en prevención del COVID y voy a hacer desinfección en oficinas. Y si nuestro compañero está haciendo trabajos en su casa, tengo que obligarlo a que implemente también ciertos protocolos, ¿sí? Si quiero poner un control EPP, uso de guantes de látex, descartable, tapadores, lentes, etcétera, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ya hemos identificado el peligro relacionado a una actividad específica con respecto al COVID, el riesgo, la probabilidad y las medidas de control. Vamos a la siguiente actividad. Limpieza en instalaciones, ¿no? Oficinas, hogar, servicios higiénicos. ¿Cuál es el peligro? Mezcla de productos químicos incompatibles, ¿no? Entonces, esto obviamente no voy a detallar mucho porque esto justo escuché por ahí, una empresa nos pidió que le hagamos una capacitación sobre el tema de insumos químicos, ¿no? Es importante que si ustedes terciarizan el servicio de limpieza en sus empresas o ustedes mismos tienen a los operarios de limpieza que hacen ese tipo de actividades, tienen que saber, pues, pues, eh, de conocer la sustancia química que van a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Puede ser lejía más amonio genera NH2OL, ¿no? Que en realidad, pues, es el clorhidrato de nitrato, ¿no? Entonces, nitrito, perdón. Esto genera un peligro, ¿sí? Y esto es, pues, sumamente dañino a la salud de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú mezclas lejía más alcohol, produce cloroformo, ¿sí? Y ácido muriático, ¿no? Entonces, es importante que sepamos los insumos químicos que vamos a utilizar, ¿no? Tengan mucho cuidado con hacer mezclas si es que no conocen la hoja de seguridad del producto, ¿no? Entonces, este tipo de peligro es el tipo de peligro químico. ¿Cuál podría ser el riesgo de la seguridad? Inhalación de gases o vapores tóxicos, corrosivos, irritantes, que generen un tipo de quemaduras o exposición a la piel.
¿Cuál sería el tema de salud? Daños en el sistema nervioso, pulmonares, riñones, hígado, mucosas irritadas, hasta la muerte. ¿Sí? De igual manera, requisito legal, ley 29.183, índice de personas expuestas 1, índice de procedimientos existentes, no hay, capacitación no hay, y el índice de exposición al riesgo es 3, quiere decir que estamos expuestos casi todos los días, ¿no? La sumatoria 10, ¿sí? De todos los valores de la probabilidad, los niveles de consecuencia 2, puede ser aquí 3, vuelvo a repetir, porque acá estamos mencionando la muerte. Entonces acá yo podría colocar 3. Si coloca 3, ya no es importante. ¿Qué sería? Sería intolerable, ¿no? Entonces, si es intolerable, yo debería aplicar la medida de control inmediatamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los controles administrativos? Procedimientos de trabajo seguro, conocimiento de las hojas MSDS, las famosas hojas de seguridad, ¿sí? De los productos químicos. Y en EPP, uso de guantes, uso de mascarillas, ¿sí? Guantes de látex. Es importante identificar qué equipos de protección personal voy a usar, ¿no? Y acá tengo otro ejemplo con respecto a la actividad específica de los peligros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema psicosocial, lo que le había mencionado, ¿no? Organización del trabajo, atención y coordinación con personas en el trabajo y con la familia, ¿no? Obviamente hay peligros, inseguridad contractual, conflicto familia-trabajo, ¿no? Canales de comunicación, relaciones personales. Es un tema que va a generar, obviamente, psicosocial. Este tipo de peligro nos va a generar, pues, un riesgo de fatiga mental, doble presencia, trastornos biológicos y sociales por condiciones de trabajo, ansiedad, nerviosismo, fatiga, estrés, etc., ¿no? Entonces, de igual manera, esto se hace una sumatoria de la probabilidad con la consecuencia y obviamente nos salen las medidas de niveles de riesgo, ¿sí? Entonces, este es un poco el ejemplo, ¿sí? Para aquellas personas, pues, que se matricularon, ¿no? El formulario ya lo va a ver nuestra área comercial, se le va a enviar las diapositivas de manera de ejemplo, ¿no? Con la plantilla también, ¿sí? Entonces, bueno, de líneas generales acá también está el trabajo en oficina, con los peligros. En líneas generales son los peligros y riesgos que hemos identificado dentro de esta exposición, ¿no? Voy a compartir un archivo en Word, ¿sí? Por aquí tengo un archivo en Word, donde está también, pues, la forma detallada, ¿no? Acá está nuestra plantilla también, ¿sí? De otra forma que la estamos presentando, ¿sí? Lo que le hemos puesto en las diapositivas lo tenemos aquí en Word detallado, inclusive acá está ya con la parte de la evaluación del riesgo residual, ¿sí? Con la parte de evaluación del riesgo residual, ¿sí? Muy bien. Recuerden que el tema del riesgo residual es cuando aquí me resulta que es significativo. Estas medidas de control yo tengo que aplicarlas. Si aplico estas medidas de control es con la finalidad que se reduzca este riesgo a un nivel que efectivamente no sea significativo. Por eso que una vez que yo hago las medidas de control, tengo que volver a evaluar el riesgo, porque hay un riesgo residual, que me lleve a convertirlo en significativo o no significativo, ¿no? La idea es que se convierta en no significativo y no genere, pues, daño a las personas. Muy bien. Muy bien. El tiempo nos gana, el tiempo es corto. Recuerden que no fui directamente a hablar de esta matriz, porque entiendo yo que hay muchas personas que quizás necesitaban entender cómo se articula y diseña esta matriz I per C, ¿de acuerdo? Por eso que
ejemplos van a encontrar muchos en internet, van a entrar en la página del Mintra, van a encontrar muchos ejemplos. No es cuestión de copiar y pegar, sí es cuestión de que ustedes entiendan cómo se diseña este documento. Por eso que nos hemos tomado el tiempo de explicarle cada elemento del análisis del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Bien, nos vamos a quedar ahí. Yo le voy a dar paso a nuestra compañera del área comercial para que haga una pequeña explicación de los servicios que ofrecemos, mientras nosotros vamos analizando las preguntas para efectuar las respuestas correspondientes. Ingeniero Harold Romero, gracias por el desarrollo del curso. Estimados participantes, vamos a consolidar las preguntas que se generaron durante el desarrollo del curso. Asimismo, mencionar que la empresa Certificarte Perusac ofrece los siguientes servicios: inspección y certificación de equipos, maquinarias y elementos de izajes, capacitación, formación y entrenamiento técnico y de gestión, consultorías y asesorías en sistemas de gestión ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 27001, entre otros. Auditorías en sistemas de gestión, asesoría técnica, monitoreo ambiental y ocupacional, homologación de operadores, riggers y supervisores, homologación de proveedores, y el nuevo servicio que se está brindando, que es la elaboración del plan de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y su implementación en los diversos sectores. Recuerde que solo podrán operar las empresas que envíen el plan al MINSA y a su sector. ¿Qué incluye? El desarrollo del protocolo por sector, la implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, capacitación y sensibilización al personal, auditoría interna y verificación del cumplimiento para responder a situaciones de fiscalización. Contamos con plataforma virtual para el desarrollo de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo según Decreto Legislativo 1499. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Primera pregunta. ¿Qué ley menciona sobre el registro de los EPP DS? A ver, ¿sí? Me dijiste qué norma funciona, qué norma me dices menciona ¿Qué el ley registro. menciona sobre el registro de los EPP? Ah, bien, está dentro del DS 005-2012, ¿no? El reglamento de la ley 29 del Instituto 3, el artículo correspondiente a los registros que debe tener, son 8 registros, ¿no? Hay un registro que es de inducción, capacitación, y EPPs, ¿no? Equipos de protección personal, ¿no? Lo menciona ahí, es importante tener ese registro, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Podría dar un repaso del método 2-IPER? Ah, el método 2 hiper. A ver, vamos a ver, me voy a tomar un poquito de tiempo para poder explicarles eso. A ver, esa pregunta la voy a dejar al final, por favor, para cuando ya cerremos todo, sigamos con las otras preguntas. La voy a poner al final esa para hacerla. Muchas gracias. ¿El IPER se debe adjuntar al plan de vigilancia? Bien, es una pregunta recurrente esta de adjuntar el hiper-C, ¿no? Realmente el plan, según la RM 239-2020, no lo menciona, ¿sí? No es necesario adjuntar esa hiper, porque están delimitados los procedimientos específicos que te pide que debes adjuntar más los protocolos de tu sector. Que tú lo puedas señalar que vas a actualizarlo, ¿no? En el camino, vas a adecuar el procedimiento, vas a adecuar la I/C, es válido, ¿no? Como lo puedes agregar o no, pero no es un requisito específico del plan de la RM 239-2020. Muchas gracias. Siguiente pregunta.
En el caso aplicativo, ¿por qué no se coloca quedarte en casa en la columna de eliminación y trabajo remoto en sustitución? Sí, efectivamente es una buena observación. Lo podemos incluir ahí dentro de dentro pues de este control de eliminación-sustitución, el trabajo remoto. Es totalmente de acuerdo y es válido dentro de la pirámide, ¿no? Sin embargo, ese es en el caso de la acción, ¿no? De la actividad que estamos desarrollando, pero si es una actividad obviamente de limpieza y desinfección de instalaciones, cambia ya un poco la figura, ¿no? Pero sí, sí es válido, puede ir dentro de ese control el trabajo remoto. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Podría mencionar cómo realizar un hiper considerando el riesgo residual y para la hiper para el COVID-19 se podría realizar luego de elaborar el plan y los protocolos? Claro, claro que sí, porque hay que entender una cosa. Tú vas a elaborar el plan para que puedas reiniciar tus actividades. Dentro del plan vas a mencionar lo que vas a hacer. Sin embargo, no se olviden que hay una fase que es puesta en práctica todo lo que has colocado en el plan. Y obviamente, cuando implementes los controles establecidos, los procedimientos obligatorios, vas a actualizar tu matriz, vas a actualizar tus controles, vas a identificar peligro y el riesgo obviamente significativo en el caso del COVID, vas a evaluar el riesgo residual mediante la aplicación de los controles previos, que son los procedimientos. Entonces, definitivamente, si vas a tener que evaluar el riesgo residual después de haber ejecutado las medidas de control, que básicamente hemos visto que pueden ser ingeniería, puede ser administrativo con los procedimientos, las capacitaciones, o puede ser con el equipo de protección personal. De todas maneras, se va a tener que aplicar ahí. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿La evaluación de riesgos COVID-19 se agrega en cada actividad colocada en el IPER-C o va al final o en un IPER-C aparte? No, definitivamente va en la misma I per se. Y obviamente va a estar relacionada con la actividad. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una actividad, atención al público, ¿no? O yo puedo tener una actividad que es contacto con proveedores. Yo soy de almacén y estoy en contacto con los proveedores que vienen. O sea, va a depender mucho de la actividad, ¿sí? De la actividad que se desarrolla. Hay toda una dinámica de cambios que va a ser inclusive. Hay personal que se sienta en oficinas, se sentaba a menos de 1 metro de distancia, ahora tienes que tener una distancia apropiada o vas a tener que rotar turnos. En construcción, por ejemplo, se tiene que aplicar la rotación de turnos. En el caso de un call center también, ya no se va a poder atender a la misma capacidad, ¿no? Entonces hay que ir reduciendo la capacidad de aforo, guardar el distanciamiento. Entonces hay que identificar aquellas actividades pues, que tienen más contacto con personas fuera de la empresa, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta. La evaluación de riesgos COVID-19 se agrega, perdón, en el caso de obras donde hay más de 60 actividades constructivas, ¿cómo podría ser para simplificar el análisis I/C? Lo que pasa que simplificar el análisis I per se se podría hacer, pero podrías dejar al aire peligros y riesgos significativos, ¿no? Lamentablemente, cuando hacemos el I per se en construcción, tenemos que entrar a todo el personal, ¿no? Al ayudante, al operario, al peón, al capataz, al supervisor, al residente. Entonces, definitivamente es una matriz muy compleja por la cantidad de actividades o tareas y la cantidad de puestos que existen en una obra, ¿no? Entonces, la forma de simplificar podría ser quizás analizando las tareas o actividades que se van a realizar por turnos rotativos, ¿no? Quizás por ahí podamos simplificar un poco, pero es un poco es complicado hacer esa simplificación porque definitivamente esta matriz I per se tiene que albergar todas las actividades y tareas que se ejecutan, ¿no?
el simplificarlo podría dejar algo al aire y eso podría generar un accidente, definitivamente, si no lo has mapeado dentro de la I+C. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene de considerar al COVID-19 como enfermedad ocupacional? Bueno, la opinión de expertos de la OMS ha pedido la OMS que sea catalogada y clasificada como una enfermedad ocupacional. Desde mi punto de vista, probablemente se haga realidad esto dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Definitivamente sabemos que el virus va a estar, el virus va a existir, va a seguir contagiándose gente, ¿no? Entonces, mientras no exista una vacuna adecuada, ¿no?, que permita prevenir, ¿no?, el virus, definitivamente esto va a seguir y probablemente la OMS, y está escrito en la página de la OMS, en la OPS también, la Organización Panamericana de la Salud, ustedes pueden entrar, ya hay un estudio previo que todavía obviamente necesita una aprobación para que se clasifique esta como una enfermedad ocupacional. Y probablemente se haga realidad esto porque obviamente se va a dar en el trabajo, ¿no? El contagio se va a dar en las actividades del trabajo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Para el personal de las instituciones prestadoras de servicio de salud, tomadores de muestra para COVID-19, ¿contraer esta enfermedad sería considerada enfermedad profesional u ocupacional? Bueno, es una interesante pregunta, ¿no? Definitivamente va a ser considerada como enfermedad profesional, ¿no? Hay una diferencia importante que nos dice, pues, la OMS entre enfermedad profesional, que es directamente la actividad que están haciendo ahorita las personas de salud, por ejemplo, ¿no? Y ocupacional, que es la del trabajo en sí, ¿no?, de otros sectores, otros rubros, ¿no? En este caso sí sería una enfermedad profesional. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que hay una restricción legal a los trabajadores con obesidad o sobrepeso a realizar sus labores dentro de la instalación de la empresa? ¿O es una medida de control sugerida? ¿Podrías repetirme la pregunta? No escuché bien la última parte. Claro, le repito nuevamente. ¿Es cierto que hay una restricción legal a los trabajadores con obesidad o sobrepeso a realizar sus labores dentro de las instalaciones de la empresa? ¿O es una medida de control sugerida? Bueno, es una medida de control sugerida, definitivamente, porque ya hay evidencia de que efectivamente las personas, y está en la norma también, en la RM239, que tienen pues este tipo están por mayor al 40 del índice de masa corporal, tienen alguna enfermedad, ¿no?, o comorbilidad, definitivamente están más expuestos, ¿no? Cuando yo haga la valoración del riesgo, ¿no?, voy a tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Estas personas definitivamente no pueden ejecutar una actividad porque probablemente su nivel de contagio sea mucho más alto que una persona que no guarda estas características, ¿no? Y también la normativa lo dice, que en lo posible evitemos que estas personas pues no vayan y hagan solo teletrabajo, ¿no? Definitivamente, pero a presión de mucha gente salió que firmando una declaración jurada, cada una de estas personas podría continuar sus labores normalmente, lo cual es algo que va en contra de lo que dice la norma. O sea, hay un hecho su generis, ¿no? Porque definitivamente contradice uno a la otra, ¿no? O sea, por un lado dices, hasta los 65 es preferible que trabajes desde casa, pero por otro lado, oye, te doy la posibilidad de hacer una declaración, ¿no? Y con eso ya dale, puedes hacer tu trabajo. Muchas gracias. Y por último, ¿existe alguna consecuencia específica del COVID para las mujeres en estado de embarazo o lactancia que deba considerar en el IPER? Bueno, por ahora no hay ninguna consideración.
dentro del personal o las personas de alto riesgo no están consideradas las mujeres en estado de gestación, ¿no? Yo sugiero mantener los mismos controles que se han venido haciendo, ¿no? Y activar los protocolos de higiene, limpieza y desinfección, ¿no? Por ahora no están colocados ahí. Sin embargo, lo que sí puedo mencionar es que he podido observar que en algunas empresas del sector público están colocando a las mujeres en estado de gestación como personal de alto riesgo, ¿no? Pero eso ya queda a consideración de la organización. Que a mí me parece en realidad una medida acertada, ¿no? Una mujer en estado de gestación definitivamente siempre va a ser una persona de riesgo, ¿sí? Pero no lo menciona la RM239 de 2020. Pero es una recomendación que sí debemos incluirnos. Muy bien. Voy a responder la pregunta de nuestro compañero que hizo acerca de la explicación de esta matriz, ¿no? De la que hemos visto, ¿no? Entonces, recuerden que la evaluación del riesgo es igual a la probabilidad por la severidad, ¿sí? Y el resultado que nos salga de la probabilidad por la severidad nos va a dar la estimación del nivel de riesgo. Entonces, supongamos, nos vamos a poner en el caso del nivel 1. Si en mi empresa hay 2 personas expuestas, el índice de valoración de la probabilidad va a ser de 1. ¿Sí? Entonces acá le voy a poner 1. Si en mi empresa existen procedimientos, son satisfactorios y suficientes, le voy a colocar 1. Entonces almaceno aquí otra vez el 1. Si en la capacitación el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene, ¿sí? Le voy a poner 1. ¿De acuerdo? Si es que está entrenado, capacitado, ¿no? Y tiene la capacidad de identificar el peligro y prevenir, ¿sí? Con respecto a exposición al riesgo, al menos una vez al año, en el tema de seguridad, esporádicamente, en el caso de le voy a poner 1. Entonces acá le pongo 1. Recuerden que la probabilidad es la sumatoria de estos 4 factores. 1 más 1 más 1 más 1 viene a ser 4. ¿Sí? Entonces lo almaceno aquí, la severidad 4. La severidad, lesión sin incapacidad o disconfort o incomodidad, ¿sí? Va a ser 1. Entonces le voy a poner aquí 1. ¿De acuerdo? Entonces, la sumatoria, ¿cuánto era? 4. Por 1 nos va a salir el puntaje de 4. Por lo tanto, el grado de riesgo va a ser trivial o tolerable, ¿no? Pero en este caso es 4, va a ser trivial, ¿sí? Entonces, ¿sería esto de alto riesgo? ¿Sería de riesgo significativo? Definitivamente no. Trivial, tolerable, moderado no son de alto riesgo o no son significativos, ¿sí? Y en el caso de importante o intolerable sí son significativos, ¿de acuerdo? Dentro del formato que vamos a enviar está el cuadro explicado de cada sumatoria de probabilidad por severidad para estimar el riesgo. Si son significativos, definitivamente vamos a establecer medidas de control, ¿no? Medidas de control según la jerarquía, ¿de acuerdo? Muy bien, el tiempo definitivamente nos gana. De mi parte, me queda solo agradecerles infinitamente su apoyo y su interés en aprender esta forma de analizar, identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles. Recuerden los servicios que brindamos. Tienen ahí en nuestro fanpage nuestros correos electrónicos, nuestros celulares, ¿sí? Les recuerdo que el día 23 estamos realizando nuestro cuarto webinar o curso gratuito con respecto a la explicación del protocolo sanitario para el inicio de las actividades económicas en el sector construcción, ¿sí? Según la 087-2020 de vivienda, ¿sí? Están abiertas ya las inscripciones, ¿sí? Si de requerir algún tipo de certificado, pues el costo es voluntario, es 30 soles, ¿de acuerdo?
Entonces, nuevamente les agradezco su tiempo, su disponibilidad y espero que nos volvamos a ver en otra charla, en otro curso, que dentro de nuestra programación es el sábado. La otra semana estamos actualizando nuestra matriz de cursos. Si desean también cursos in-house, cursos desarrollados a medida en las empresas, también lo podemos hacer. Definitivamente tenemos una amplia gama de servicios para ofrecerles a ustedes como nuestros clientes y solo con la convicción de mejorar siempre en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Nuevamente, muchas gracias. Ya saben, recuerden, aún seguimos en cuarentena, quedémonos en casa por mientras. Gracias, hasta luego.